Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal de Asun Santa María de INEL. Voy a hacer el ejercicio 7 del cuadernillo de los FED, que es el problema que salió en el examen de junio de 2014. El enunciado, que es un poquito largo, dice lo siguiente: el circuito de la figura, aquí lo tenéis, es un amplificador realizado con dos transistores NMOS, este y este, ¿vale? Los transistores son dimensionalmente iguales, es decir, capa 1 es igual a capa 2, pero el Q1 es de acumulación, este de aquí, o normal off, ¿vale? Y el Q2 es de deflexión o normal on, ¿vale? El Q1 nos dice que su potencial umbral para formar canal es 1 voltio, ¿vale? Que lo dan en los datos también. Y el Q2 tiene un potencial umbral para formar canal que vale menos 2 voltios. Vale, bueno. El transistor Q2, dice el enunciado, sirve para fijar la corriente de polarización de Q1, ¿vale? Es decir, que con la corriente que fija el Q2, en polarización, en continua, queda fijada la corriente de Q1. Esto es bastante sencillo de entender porque, como veis, el Q1 tendrá aquí una corriente de drenador que sale por la fuente, ¿vale? Que entra al drenador del 2 y que sale por la fuente del 2. Entonces, este fija la corriente y por tanto la corriente que dice el Q2 es la que viene por el Q1 porque están como en serie, ¿vale? Bien. Entonces dice eso, que sirve para fijar la corriente de polarización y también como carga en Q1 en pequeña señal. Es decir, el Q2 es una carga para pequeña señal y dice, equivale a una resistencia en el circuito de pequeña señal. Eso ya lo veremos en el apartado D. Entonces pregunta una serie de cosas. Suponiendo que Q2 está en saturación, calcular cuánto vale I sub D. En segundo lugar, suponiendo que Q1 está también en saturación, calcular la tensión VGS que tiene el Q1, o sea, esta de aquí, VGS1, ¿vale? Para que la corriente por este sea igual a ID. O sea, Q1 también en saturación, con la misma ID, calcular VGS1. Ya veréis que esto es muy sencillo. Tercera pregunta, calcular el valor en continua V0, ¿vale? La componente continua de la tensión a la salida, V sub 0. Y comprobar que efectivamente los dos transistores están en saturación, ¿de acuerdo? Cuarta pregunta, dibujar el circuito equivalente de pequeña señal, suponiendo que los transistores tienen una resistencia de salida en pequeña señal, R01, R02, que puede suponer idénticas. Bueno, en los datos también nos dice que son idénticas y valen 50K. Pues muy bien, eso quiere decir que en el circuito equivalente pequeña señal, en el transistor aparecerá una resistencia de salida, R0, en el circuito equivalente. Y por último, calcular la ganancia en tensión, ¿vale? V0 partido por VI, en pequeña señal, ¿vale? En función de G sub M1, R01 y R02, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo y ya veréis que aunque parece un poco complejo y el enunciado es largo, pues el problema no, es bastante sencillo. Bueno, una vez más tenemos un problema de pequeña señal, entonces hay que resolverlo en dos partes. Una parte analizando la polarización, donde tendremos en cuenta los generadores de continua y anularemos los generadores de alterna, y otra parte en señal, donde tendremos en cuenta generador de señal y anularemos los de continua. Daros cuenta que además aquí aparece un condensador de acoplo, ¿vale? Cuyo valor es muy grande, tiende a infinito, y eso ya sabéis que también tiene un comportamiento distinto en continua y en señal, en continua y en alterna. El condensador en continua se comporta como un circuito abierto, como todos los condensadores, ¿vale? Y el condensador en alterna, en señal, se comporta como un cortocircuito, ¿vale? Porque tiene una impedancia muy pequeña porque su capacidad es muy alta. Entonces, esto lo único que hay que hacer es en continua sustituirlo por un abierto y en señal, ¿vale? Para los últimos apartados de pequeña señal, sustituirlo por un cortocircuito, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, el primer apartado dice que el transistor Q2 está en saturación y que calculemos ID. Lo primero, si tenemos que calcular la corriente de drenador en continua, la corriente de polarización de ese transistor, ¿vale? Tendremos que analizar el circuito en continua, el circuito en polarización. Para ello, anulamos los generadores de alterna o de señal y los condensadores son abiertos. Aquí tenemos un generador de señal, VI, ¿vale? Y ese condensador, ¿de acuerdo? Entonces, si anulamos VI,
su valor será 0, o sea, se sustituye por un corto, ¿vale? Entonces esto nos quedará así. Y el condensador en continua es un circuito abierto, ¿vale? Entonces esto se queda así, ¿de acuerdo? Entonces ahí se queda eso sin conectar. Y ese es el circuito que tengo que hallar, o sea, que tengo que analizar en los apartados A, B y C, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Entonces, Q2 en saturación, ¿vale? Pues si Q2 está en saturación, eso quiere decir que su corriente de drenador, ¿vale? Que es esta, y ID2, que es ID, ¿vale? Será capa 2 por VGS2 menos VT al cuadrado, o sea, su tensión VGS2 del transistor 2, por eso le añado un subíndice, menos la tensión umbral para formar canal VT2, ¿vale? Vamos a poner aquí que esto es VT1 del 1 y esto es VT2 del 2, ¿vale? Al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, entonces, para hallar esta I sub D, capa 2 lo tengo, que me da el dato, VT2 lo tengo, que vale menos 2, o sea, aquí me quedará menos 2 más 2, me falta VGS2. Entonces, si os fijáis, ¿vale? Bueno, voy a hallarlo, VGS2 será la tensión en la puerta 2 menos la tensión en la fuente 2, ¿vale? La puerta 2 está a 0 voltios porque está conectada a tierra, ¿vale? O sea, esto será VG2 menos VS2. Esto está a 0, ¿vale? Esto también está a 0 porque está a tierra, pues esta tensión vale 0 menos 0, 0, ¿de acuerdo? Bueno, como el transistor es normal on, es un transistor de deplexión, pues todo concuerda, porque VGS2 es mayor que el potencial para formar canal 2, o sea, 0 es mayor que menos 2. Entonces, no está en corte, ¿vale? Y, bueno, está en saturación, que ya lo comprobaremos luego, que nos lo piden. Y, bueno, pues meto ahí esto y me queda que esto vale capa 2, 1 por 10 a la menos 3 por 0 menos 2 al cuadrado, o sea que es 4, pues esto me queda 4 miliamperios. ¿Vale? Esto es la I sub 2, que es lo mismo que la I sub D. Bueno, segunda pregunta. Q1 está también en saturación, calcula qué tensión tiene que tener ahí, VGS1, para que su corriente sea la misma ID que pasaba por Q2, ¿vale? Como veis. Entonces, en este caso, la corriente de drenador del 1, ¿vale? Como está en saturación, pues será igual a capa 1 por VGS1 menos VT1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y esto nos dicen que tiene que ser igual a ID, a 4 miliamperios. Pues nada, esto vale 4 por 10 a la menos 3, capa 1 pues es un dato, VT1 vale 1 voltio, pues de aquí vamos a despejar VGS1. Cuando despejemos VGS1, ¿vale? Como esto está elevado al cuadrado, nos van a salir dos soluciones para VGS, ¿vale? De hecho, si despejamos aquí, esto nos sale por un lado igual a 3 voltios y por otro lado igual a menos 1 voltio. Hay que elegir una de esas dos soluciones. ¿Qué solución cogemos? Pues la adecuada al problema. Para que el transistor esté en saturación, pues no puede estar en corte, tiene que tener canal, es decir, VGS1 tiene que ser mayor que VT, que es su VT1, ¿vale? VT1 hemos dicho que vale 1 voltio, entonces de estas dos soluciones la buena es la de 3, esta se descarta, ¿vale? Y nos quedamos con la de arriba, ¿vale? Bueno, tercera pregunta. ¿Cuánto vale la tensión de salida? Bueno, vamos a ver. Si los dos transistores están en saturación y yo tengo que sacar esta tensión, por esta rama de fuera lo tengo difícil, ¿vale? Voy a borrar estos datos de aquí, que ya no me hacen falta, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando el transistor está en saturación, yo sé que su tensión, VDS2 o esta, VDS1, tienen que ser mayores que la tensión DS de saturación. O sea, esto tiene que ser mayor que VDS2 de saturación y esto tiene que ser mayor que VDS2 de saturación. Pero yo no sé cuánto valen esas tensiones, o sea, perdón, que VDS1 de saturación.
¿vale? Pero yo no sé cuánto valen, sé que son mayores, ¿vale? Pero no sé cuánto valen. Entonces, ni os molestéis en intentar sacar esta tensión continua, ¿vale? La componente continua de la tensión, mirando por aquí, ¿vale? Hay que mirar por otro lado. ¿Por dónde? ¿Podemos llegar por aquí? Pues difícil también, porque aunque esta tensión la conozco, que es 0, esta no. Pues vamos a mirar por otro lado. Vamos por aquí arriba, fijaros. Aquí sabemos que hay 8 voltios, ¿de acuerdo? Si yo sé lo que cae aquí, sé cuánto hay en la puerta, ¿vale? Y como esto lo conozco, VGS1, que lo acabo de sacar, que son 3 voltios, ¿vale? Pues si yo sé qué tensión hay aquí, en la puerta 1, le resto 3 y ya sé qué tensión hay ahí a la salida. ¿Vale? Bueno, entonces, la caída de tensión en la resistencia, esa R, es muy fácil también, porque ya sabéis que la corriente de puerta de un FET es siempre 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí, la corriente que entra por la puerta, ¿vale? 0. Si por ahí vienen 0, pues es que por aquí, ¿vale? Todo esto, por ahí viene 0, o sea que la corriente en la resistencia vale 0. Por tanto, su diferencia de tensión en bornas, su diferencia potencial, R por I, me da 0. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos bornas están a la misma tensión, no hay diferencia entre ellas, ¿vale? La diferencia en bornas es 0. Por tanto, como esta está a 8 voltios, pues la otra va a estar también a 8 voltios. Luego la tensión de la puerta 1 es 8 voltios. Le resto otros 3 que caen aquí y me queda que la tensión de salida es 5, ¿vale? Ahora lo voy a poner con ecuaciones. V0 será igual a VG1, la tensión de la puerta 1, menos VGS1, ¿vale? Que es la que hemos hallado ahí. Y VG1, ¿vale? Esta de aquí es VDD menos R por IG1, corriente de puerta 1. La corriente de puerta 0. Por tanto, VG1 es VDD. Por tanto, esto vale 8 menos 3, 5 voltios, ¿vale? Esa es la componente continua de la tensión a la salida de V0, que es lo que nos preguntan. Y ahora nos dice comprobar el estado de los dos transistores, o sea, comprobar que efectivamente están en saturación. Bueno, para que estén en saturación tiene que ocurrir dos cosas. Primero, que tengan canal, pero eso ya lo hemos comprobado, ¿vale? Aquí ya hemos visto que VGS2 es mayor que VT2, ¿vale? Bueno, lo tengo hecho aquí, ¿vale? Y aquí hemos comprobado que VGS1 es mayor que VT1. ¿Qué nos queda por comprobar? Pues que VDS1, que esta tensión, es mayor que VDS1 de saturación. ¿Cuánto vale la tensión de saturación del transistor 1? La tensión VDS de saturación, pues vale VGS menos VT. VGS1 menos VT1, ¿vale? Entonces, la tensión VDS1, ¿cuánto vale? Pues si aquí hay 8 y aquí hay 5, que lo acabamos de sacar, pues de aquí a aquí hay 3, ¿no? 8 menos 5. Entonces, esto vale VDD menos V0, ¿vale? Que esto da 8 menos 5, 3 voltios, me tiene que salir mayor o igual que VGS1 menos VT1. VGS1 vale 3, ¿vale? Que lo hemos sacado aquí. VT1 vale 1 voltio, ¿vale? Pues efectivamente 3 es mayor que 2 y entonces el Q1 está en saturación, ¿vale? Y para el Q2, pues algo parecido. La tensión VDS2 tiene que ser mayor o igual que la tensión VDS2 de saturación. La tensión VDS2 de saturación se calcula como la tensión VGS2 menos el potencial VT2 necesario para formar canal. Pues vamos a hacerlo. VDS2 es la tensión de esta borna, ¿vale? Del drenador menos la de la fuente. El drenador está a 5 voltios, la fuente está a 0, ¿vale? Entonces esto vale V0 menos 0, ¿vale? V0 son 5 menos 0, esto da 5. Pues esto me tiene que salir mayor o igual que VGS2 menos VT2. VGS2, ¿vale? Hemos visto que era 0, ¿vale? Eso lo hemos visto en el primer apartado, ¿de acuerdo? 0 menos 0, pues da 0, ¿vale? 0 menos VT2, que vale menos 2 voltios, pues esto nos queda 2.
pues 5 es mayor que 2, luego el Q2 pues también está en saturación y ya lo hemos comprobado, ¿vale? Bueno, muy bien. Vamos con el siguiente apartado. Dibujar el circuito equivalente en pequeña señal con las resistencias de salida R01 y R02 en cada uno de los transistores. Bueno, voy a borrar todo esto, que esto forma parte ya del análisis de la polarización y por tanto ya no nos hace falta. Y vamos a hacer la pequeña señal. Bueno, para empezar, en pequeña señal lo que hay que hacer es anular los generadores de continua y dejar los generadores de señal. Y si hay algún condensador, ese condensador es un cortocircuito, ¿vale? Entonces voy a borrar todo esto del análisis en continua, ¿vale? Y voy a volver a pintar aquí. Bueno, aquí estaba el condensador, que ahora lo voy a quitar. Y el generador de entrada que se llamaba V sub I, ¿vale? Entonces ahora, los generadores de continua, a ver, un momento, voy a ir limpiando por aquí, ¿vale? El generador de continua que está ahí arriba, lo anulo, pues nada, fuera. Y como allí había 8 voltios, ahora voy a poner 0, que es lo mismo que poner una conexión a tierra, a 0 voltios. Ahora, este es el generador de señal y el condensador, en pequeña señal, es un corto. Pues si es un corto, esto va así, ¿vale? Bueno, pues Ana me dice que pinte el circuito equivalente en pequeña señal. Vale, entonces, el circuito equivalente de un FET es, si esto es G, esto es la fuente, esto es el drenador, este generador de corriente vale G sub M por VGS, ¿vale? Siendo VGS la tensión entre la G y la S, y como tiene resistencia de salida, que me dice que la tiene, pues le tengo que poner aquí, ahí va, su resistencia de salida. Para el primero será VGS1, R01, y para el otro será VGS2, R02, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es poner este circuito equivalente e ir pegándole cosas. Fijaros en un detalle que si no os fijáis luego al conectarlos vais a dar cuenta, pero ya tenéis que estar un poco alerta porque en el enunciado dice que el transistor Q2 se comporta como una carga resistiva en pequeña señal. Vamos a ver cuál sería el circuito equivalente del transistor Q2, ¿vale? Sería el siguiente. Yo tendría su puerta, su generador de corriente y su R02, ¿vale? R02, bueno, esto si queréis lo pintamos así, el drenador del 2, que es este punto, la G2, la puerta del 2, y la fuente, S2, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta tensión, VGS2, que es la que me dice cuánto vale este generador de corriente, ese generador de corriente vale G sub M2 por VGS2, ¿vale? Pues resulta que la G la tiene a 0 y la S la tiene a 0 también, o sea, esto está a tierra y esto está a tierra. Entonces, ¿qué tensión hay? ¿Qué diferencia hay entre la G y la S? ¿Qué diferencia hay entre 0 y 0? Pues 0. Entonces, como esto está así, conectado, ¿vale? Este generador de corriente, que es proporcional a esta tensión, también vale 0, ¿vale? Porque G por 0, pues da 0. Entonces, como es un generador de corriente, se queda como un circuito abierto, ¿vale? Y el circuito equivalente del Q2 es una resistencia, simplemente una resistencia. De esto ya, pues os olvidáis, ¿de acuerdo? Pero bueno, si no os dais cuenta, pues cuando lo pintemos, pues ya pues os daréis cuenta. Bueno, vamos a empezar por el 1. El 1 tiene este circuito equivalente. Venga, pues lo pintamos. Vamos a ver. Aquí tiene la puerta, ¿vale? Aquí, pues nada, esto lo pintamos así. R01, esto vale G sub M1 por VGS1, siendo esto G y esto S. Esto es VGS1. Bueno, pues hasta aquí no he hecho nada más que volver a copiar el circuito, ¿vale? Ahora vamos a pintarle las cosas. El drenador lo tiene a tierra,
Pues muy bien. Pues esto a tierra. La puerta tiene un generador de tensión a tierra, pues muy bien, ¿vale? VI, el generador de pequeña señal, y además tiene una resistencia a tierra, ¿vale? Bueno, pues yo la resistencia, en vez de pintársela así, como ya sé que va a tierra, pues ya me voy a ir ahorrando pasos y la voy a poner por aquí a tierra. Esta es R, ¿vale? Y esto es la G, donde yo mediré la tensión, y esto, pues ya el drenador que está a tierra. Y ahora, en esa fuente, en la fuente del 1, empalmo con el drenador del 2, o sea, tendría que coger esto y pegarlo aquí abajo, ¿vale? Entonces aquí empalmaría el drenador del 2, R02, y si no me he dado cuenta de todo este tomate que se va al generador, pues lo volvería a pintar aquí, ¿vale? Que si lo queréis volver a pintar, pues lo volvéis a pintar, pero en cuanto conectéis G y S a tierra, pues ya vais a eliminar esos elementos. Entonces, esto, en resumen, queda así, ¿vale? Bueno, pues nada, ¿qué tenemos que hallar? Importante, V0 en función de VI. Bueno, en el primer apartado, o sea, en el D, simplemente hay que dibujar el circuito. Con que pintéis esto, pues ya habéis dibujado el circuito. Lo que pasa que como sois unos estudiantes avanzados, pues lo vais a pintar en bonito. No vamos a dejar este circuito pintado así. ¿Cómo se pinta en bonito? Pues todo lo que ha quedado conectado a tierra para arriba lo vamos a traer abajo, ¿vale? O sea, lo vamos como a girar, ¿vale? Y lo vamos a pintar hacia abajo, sin perder lo que tenemos que hallar, que es esta tensión, la tensión en el drenador del 2 o en la fuente del 1, o sea, esta, ¿vale? Esto es V0, entonces lo que voy a hacer es coger esto y como abatirlo, ¿vale? Entonces si hago todo eso, pues aquí me quedará el V sub I en paralelo con R, eso ya lo tengo igual. Esto simplemente es una marca que me marca la puerta. Ahora está S, esto lo voy a pintar aquí arriba, ¿vale? Que tiene la resistencia a tierra, el generador de corriente que cuando lo abato me va a quedar pinchando para arriba, y la R01 pues aquí. Y esto es G sub M1 por VGS1. Y VGS1 es esta tensión, V entre G y S1, ¿vale? Bueno, pues ya está. Voy a poner aquí una raya para que no os liéis. Entonces, este es el circuito pintado y ahora hay que hallar V0 partido por VI, ¿vale? V0 es esta tensión. Bueno, para hallarla, esto es muy sencillo, ¿vale? Porque aquí se puede agrupar R01 en paralelo con R02. De hecho, este circuito lo podemos pintar en el orden que queramos. A mí me ha salido así, R01, generador y R02, pero vamos, que esto, como os digo, se puede pintar en cualquier orden. De manera que, si yo agrupo R01 con R02, que están en paralelo, pues eso me queda una resistencia equivalente que vale R01 en paralelo con R02. Que, como son iguales, ¿vale? Pues esto es igual a R01 partido por 2, la mitad. Dos resistencias iguales en paralelo equivalen a una de valor mitad, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale esta tensión? Pues si tengo aquí un generador de corriente, bueno, una vez más nos queda un circuito donde aun conectando todas las tierras, aquí tengo un trozo separado del otro, solo tienen en común la tierra. Entonces, esto analizamos este trozo del circuito por un lado y este trozo por otro. Entonces, V0, esta corriente se va a quedar aquí, en esta pequeña malla, ¿vale? Pues cuando pase, pues R por I me da V0, ¿vale? V0 será R01 partido por 2, que es el valor de resistencia, por la corriente, que vale G sub M1 por VGS1, ¿vale? VGS1 no lo conozco, lo tengo que hallar. Es la tensión en G menos la tensión en S. Bueno, esto ya es muy recurrente, sale en muchos problemas y en esta vuelta a salir. Entonces, ¿cuánto vale la tensión en G? Pues en G hay un generador de tensión a tierra. No tengo ni que poner, ¿sabes?, ninguna ecuación. Si aquí hay 0 voltios, aquí hay V sub I. O sea, la tensión en G es V sub I. Esto es VG, ¿vale? 1 menos VS1.
Entonces, esto es V sub I, la tensión que ponga el generador de tensión, y en la fuente que tengo, V0. Esto es V0. Entonces esto me queda VI menos V0. Esto lo meto aquí, sustituyo, ¿vale? Y me queda que, a ver, V0 será igual a R01 partido por 2 por G sub M1 por VI menos V0. Vale, pues ya despejáis aquí V0 en función de VI y ya pues despejáis V0 partido por VI y os queda que V0 partido por VI es igual a G sub M1 por R01 partido por 2 más G sub M1 por R01, ¿vale? Como dice que lo dejemos en función de G sub M, R01 y R02, pues ya lo tenemos. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en otro. Chao.